empezamos a migrar del concepto de un fulfillment tradicional en el que todos estamos acostumbrados a un microfulfillment, que es un concepto súper interesante, que es bien importante que todos le pongamos atención porque definitivamente es una de las grandes tendencias que se incrementó, se potencializó durante la pandemia. Ya microfulfillment ya hablábamos unos 4 años antes, pero casualmente con los confinamientos, el cambio de comportamiento que tuvimos que tener por efectos de las sanas distancias, etcétera, más además, antes ya teníamos muchas cuestiones de cambios en los patrones de consumo. Ya cada vez hay más hogares que son unifamiliares, o sea, una sola persona ocupamos ese hogar o máximo 2. Entonces nos lleva al cambio que no necesitamos comprar pues cajas de un producto, ¿no? Con unidades mínimas es más que suficiente para todo lo que tenemos en el hogar o demandamos en el hogar. Es así como empezamos a encontrar que espacios típicos dentro de los retail, por ejemplo en un Walmart, empiezan a estar subutilizados. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta gente que necesita ir a comprar. Entonces, esas áreas, ¿qué se hace con ellas? Entonces empezamos a encontrar operaciones de microfulfillment dentro de un estacionamiento, dentro de los patios traseros de los mismos tiendas físicas del retail. Reitero, el mejor ejemplo puede ser un Walmart, un Soriana, un Target. Y ahí se empiezan a hacer las labores de picking. El microfulfillment como concepto empieza a surgir principalmente en Estados Unidos y en Europa, en las tiendas de conveniencia donde se requiere, ya la gente no va porque no le encuentra valor agregado a ir por ¿qué será? Por papel higiénico, realmente qué pereza, eso lo compro por internet, no me agrega valor y mejor ese tiempo lo dedico a ir a una tienda de especialidad, comprarme una botella de vino que quiero muy fina para regalársela a mi novio, ¿no? Entonces, todos esos patrones de comportamiento hacen que el microfulfillment empiece a ser muy importante. Típicamente son centros muy pequeños que van desde los 600 metros cuadrados hasta los 3,000, 4,000 metros cuadrados, donde está sumamente tecnificado y se tiene la capacidad de hacer el picking en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque de ahí se va a ir hacia la casa del que lo solicitó en menos de 1 hora. O sea, la promesa de valor va hacia que tengamos la capacidad de entregarle a nuestro cliente final en menos de 1 hora en la puerta de su casa. Es de ahí que empieza a ser tan importante cómo hacemos estos microfulfillment. Naturalmente en México y en América Latina no tenemos unas economías de tanto volumen comparada con lo que es Estados Unidos o con lo que es Europa o Canadá. Sin embargo, sí tenemos volúmenes de mercado muy interesantes. Algunos de los procesos de microfulfillment en México tienden a ser un poquito menos automatizados que los de Estados Unidos, sin embargo, sí se está dando la labor. No les va a parecer para nada extraño llegar y que si encuentran en una gasolinera un área subutilizada, que ahí se estén haciendo inclusive procesos de microfulfillment o en un estacionamiento, ¿no? En muchas partes ya se está haciendo. También otro concepto que surge muy importante son las dark stores. Las dark stores son también pequeñas áreas que la principal característica es que no tienen contacto en absoluto con el cliente final. Solamente se están procesando picking y exclusivamente le dan servicio a todas las ventas online de una marca en específico. Son áreas pequeñas, alrededor de unos 800 metros cuadrados. Están ubicados en áreas urbanas porque ese es otro problema que tenemos. Las grandes ciudades, necesitamos tener smart cities, que le están llamando al concepto, ciudades inteligentes que tengan la capacidad de autogestionarse en lo mayor posible, porque más o menos para el 2025 se estima que el 80% de la población mundial estaremos viviendo en grandes ciudades. Al hablar de 80% es demasiado, o sea, es tráfico, es demasiada gente demandando servicios, luz, etcétera. Entonces, lo que se hace es, a través de gadgets, del Internet de las cosas, de la misma inteligencia artificial, dotarle a la ciudad la capacidad de que se autogestione para poder hacer una situación mucho más cómoda para los habitantes de esas ciudades. Entonces, por eso también el surgimiento de los dark stores. Una marca puede tener N cantidad de dark stores, por ejemplo, en México, a lo mejor Apple le resulta muy conveniente tener cerca de sus principales puntos de venta
unos 5 o 6 dark stores dependiendo de la demografía de ese punto en concreto que hay para poderle dar abasto a su mercado. Entonces, este es otro concepto para que le pongan mucha atención, anótenlo, el microfulfillment y el dark store. Obviamente les decía, antes de la pandemia ya había una serie de tendencias en la adopción de todas las tecnologías disruptivas o las 4.0, que ya todos están familiarizados con ellas, el tema de la industria 4.0, hablando de lo que es inteligencia artificial, los robots, el Big Data, la simulación, y estos eran los patrones de comportamiento un año antes de la pandemia. Obviamente se hablaba del blockchain, de la realidad aumentada, sin embargo no tenía, no es que no tuviera éxito, lo tenía, pero su porcentaje de crecimiento no estaba tan amplio. Y ahora es bien interesante este cambio que viene después. Así crecieron ahora las tecnologías y a los siguientes 5 años, ¿cómo van a estar adoptándose? Con parte de la pandemia, al verse todas las cadenas de suministro rotas, fue muy, bueno, muchos estamos sufriendo todas las cuestiones. Se habla de que no se van a restablecer hasta el 2022, probablemente a finales del 2022. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos para diciembre ya se advirtió, muchos productos no van a ser accesibles. Entonces, nos dimos cuenta de la gran fragilidad que tenemos al mismo tiempo como logísticos al tener todo tan distribuido a nivel mundial y el cómo adelantarnos a la demanda en un ambiente tan incierto. Entonces, aquí nos ayuda muchísimo todo el tema del Big Data, el poder hacer una analítica inteligente anticipada que nos permita tomar decisiones a tiempo para poder darle abasto a nuestra demanda cuando ellos lo deseen. Hubo un gran problema al mismo tiempo casualmente por la mano de obra. Había gente que tenía que quedarse confinada para las industrias que no eran esenciales y esto hizo también que pues, no se pudieran muchas empresas surtir sus productos. La fabricación aditiva, que de hecho está migrándose un poquito, se empieza a hablar lo que es el 4D. Llega una orden de mi cliente que quería una blusa en color guinda, de repente dice, no, la quiero siempre en azul. Entonces, con la fabricación 4D, hay la capacidad de que se cambie en ese momento el color de selección del cliente. Entonces, da más versatilidad, aunque el 4D está un poco más lento, pero va creciendo bastante. Y el blockchain es otro de los grandes ganadores del asunto, ¿no? La necesidad de esa trazabilidad en tiempo y que sea confiable, que no va a haber un cambio para nada en las cuestiones, más los drones. Es así como queda para los siguientes 5 años. Dentro de la cadena de la red de demanda que platicábamos, de cómo crear una red de valor para efectos de nuestros clientes y tener la capacidad de abastecer el mercado, se presentan estos principales cambios. Estamos hablando del fulfillment, les explicaba al principio que de fulfillment tradicional nos vamos a microfulfillment, cada vez las empresas van a adoptar más esta tendencia. El replenishment, se hacían más inventarios manuales, naturalmente se necesita automatizarlos para tener la capacidad de saber qué tengo en inventario para podérselo mandar a nuestros clientes o qué tengo que hacer un stock rápido. La logística inversa, por cuestiones que ya les comentaba, se ha incrementado bastante la cuestión de compras vía e-commerce y seguirá creciendo muchísimo en los siguientes años. Entonces, si no hacemos algo para que nuestra logística inversa sea capaz de reprocesar lo más rápido posible todo lo que nos llegan a devolver en un momento dado, van a ser costos muy fuertes y pérdida de clientes. Y el software, les decía, obviamente van a seguir coexistiendo los softwares tradicionales dentro de la parte del centro de distribución, como el WMS, el WCS, que no es tan tradicional, pero es el cerebro que maneja todos los automatismos cuando hay automatización dentro del CEDIS, o el WS, y a eso se le agrega el OMS que les mencionaba. Ese es software capaz de manejar toda la omnicanalidad de un cliente y de surtir desde una tienda física en un centro comercial o hacerlo mandarle la señal directamente al centro de distribución para que lo haya dependiendo de existencias. Son los principales procesos que se ven interrumpidos dentro de la cadena de suministro. Algunas de las tecnologías con las que nos podemos apoyar, tanto para alta rotación, mediana rotación. Más adelante vamos a ver algunos videos para poder ejemplificar un poco más esto. Básicamente por los cambios también que hay en los patrones de consumo, cada vez se consume más de un
de un ítem de un SKU. Entonces nos lleva a tener un volumen amplísimo de SKUs dentro del centro de distribución que tenemos que tener la capacidad. La tendencia que ya venía era el good to person, que es que los productos lleguen hacia el operario para que el operario no pierda el tiempo caminando, desplazándose por todo el centro de distribución y pueda surtir de manera óptima y en tiempo un pedido. Entonces, todas estas tecnologías como los robots autónomos, también se habla ya de robots en 3D, que veremos un video adelante, lo que es los mini loads y demás, eso se seguirá manejando cada vez dotado de un software que le brinda inteligencia y autonomía para que estos automatismos o tecnologías tengan la capacidad de hacer toda la labor del microfulfillment y del fulfillment. Tecnologías de Good to Person para el microfulfillment. Ese era un centro de microfulfillment el que ustedes pudieron ver, donde se utilizan robots inteligentes, autónomos, pero que trabajan en 3D con esa capacidad. Este tipo de tecnologías son modulares, son escalables, son flexibles y eso le da muchísima adaptabilidad al centro de distribución en cuestión. Si se dieron cuenta, todos los robots son capaces de autogestionarse y enviarle la mercancía al operario para que él lo prepare. Ellos van escogiendo en qué pasillo tienen que meterse, en qué posición tienen que tomar un producto específico y lo llevan al final de la línea. Entonces, los niveles de productividad son bastante altos, entonces son parte de las tecnologías que van a crecer bastante dentro del centro de distribución o bien dentro de alguna tienda física que ya no esté siendo utilizada como tal. Otra de las tecnologías que seguiremos viendo es el tema de los drones. Vamos a ver un pequeño video, pero principalmente los drones están siendo y seguirán siendo aplicados más para el conteo de inventarios. Son muy útiles cuando queremos hacer algún levantamiento de inventario que tenemos, pero cuando hay muchísimos de ellos, muchos SKUs, labores típicas que pueden tomar 5 personas una semana para hacerlo, con un conteo de un dron se hacen en 1 hora o 2. Entonces es donde más son utilizados. Se siguen haciendo bastante pruebas, particularmente en Estados Unidos, para el tema de la entrega, en lo que es última milla. Sin embargo, todavía no hay tanto éxito porque hay muchas cosas colaterales que a veces no estamos tan conscientes, como el control aéreo, al nivel que van ellos, es complejo, la seguridad humana y también que no se preste para otras actividades donde se utilizan con mucho éxito, como la entrega que parece chiste, pero es cierto, ¿no? Encontraron un dron entregando droga en una cárcel en Europa, en Alemania específicamente, entonces todo eso están buscando cómo regularlo para que no se preste a malos usos de la tecnología. Otra aplicación muy típica es el picking con robots. Como lo hemos venido comentando, aunque suena un poco reiterativo, pero es verdad, al existir cada vez más la necesidad de estar surtiendo ítems específicamente, porque los clientes demandan muchos pedidos atomizados,
Entonces, se vuelve muy improductivo manejarlo solamente con personal. ¿Cómo se complementa la labor del personal con cobots para poder hacer una labor de surtido más inteligente, más rápida, particularmente más rápida? Entonces, es parte de las aplicaciones que hay ahorita dentro de los centros de distribución para el piqueo para ítems. De hecho, si lo analizan, se combina el uso de los cobots del piqueo junto con el vehículo autónomo que tiene la capacidad de ir en 3D, llega, recolecta y sale el producto la orden totalmente surtida en lapsos de 5 minutos, que les decía, dentro de ese área de microfulfillment.